Hola, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien y la grabación vaya perfecto. Bien, em, esta va a ser la última grabación de repaso para el examen, que va a contar como la última auxiliar, digamos, pero la voy a hacer un poco más resumida. No va a ser una clase en sí, simplemente voy a tocar unos puntos que me parece que son relevantes para el examen y voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, cosa que en un corto tiempo veamos las cosas más importantes que les sirva para un estudio eficiente. Entonces dividí estos 6 puntos que quiero ver hoy día. El primero va a ser el tema de la auxiliar relacionada con análisis dimensional. Este semestre ustedes saben que no hicimos una clase de análisis dimensional al final, pero recuerden ustedes que tienen los videos de los semestres pasados, como este que está aquí y este que está acá. Me parece que en los dos hago el mismo problema del enunciado que le subí a material docente, que sería este de por aquí. A ver si lo puedo pillar. Denme un segundo. Acá, este. Tuve un poco de confusión con los números de las auxiliares, pero bueno, lo importante es el contenido. Entonces aquí ustedes vean, lo importante es el lado izquierdo. Vean el teorema de Pi de Buckingham. Entiendan bien cómo se hace la receta, cómo se siguen los pasos. Eso lo hice en los videos que les comenté recién en YouTube. Y, y vean que hicimos este problema 1, entonces resuélvanlo también. Entiendan cada paso. Y luego también vean la P2, los ejemplos en las páginas 91, 95, 96 del apunte Girardelli. Cada uno abarca un tema distinto. Como les mencionaba, el teorema Pi es lo más relevante para el examen, pero igual es bueno que vean todos los temas, porque así entienden y tienen una imagen completa de este capítulo, y así cuando abarquen el examen no se confundan y no los vayan a pillar con algo nuevo. Bueno, dicho eso, también les dejé un problema extra en el material docente, en la sección de estudio personal. Este problema de aquí, si la memoria no me falla, les subí la pauta. Esto de acá. Entonces, ustedes hagan este problema también, entiéndanlo, aplicando sus conocimientos de Navier-Stokes y de capa límite. Cómo, cómo esta expresión de aquí tiene mucho de lo que ya han visto antes. ¿Ya? Em, Tiene la componente de gradiente de presión, la componente de la gravedad, la componente viscosa, del flujo viscoso. Bueno, de este problema principalmente, como no hay un video explicativo, lo voy a explicar así por encima. Tenemos que identificar la cantidad de variables y las dimensiones o unidades involucradas para saber cuántos grupos adimensionales tenemos que armar. Entonces aquí, bueno, enunciamos la lista de los parámetros que están involucrados, que en este caso el enunciado ya lo entrega, pero a veces nos podemos encontrar con que no están explícitos en esta forma matemática de aquí, sino que están escritos en el enunciado, descritos como parámetros, parámetros conocidos, y entonces identificamos cuál es el parámetro, digamos, cuál es el fenómeno, eh, la variable por lo general, lo que queremos estudiar. Puede ser haciéndolo variar o desconocido, no importa, todo está relacionado con algún experimento. Pero bueno, ese parámetro depende de muchos otros.
Y entonces enlistamos los parámetros. Aquí me faltó agregar la B corta, que tiene las mismas unidades que W. Y entonces, eso hacemos, ¿cierto? Enunciamos las dimensiones de los parámetros y una vez que los tenemos claros, después determinamos las variables repetidas y a partir de ellas hacemos lo que nos indica la receta, empezar a armar los grupos adimensionales. Y si hacen varios problemas de estos, llegarán a ciertas conclusiones interesantes, como por ejemplo, nosotros podemos incluso determinar al ojo, llamémoslo así, cuánto deberían valer A, B y C, en este caso, para que se cumpla un grupo adimensional. En definitiva, para que este conjunto de parámetros elevados a una cierta potencia sean efectivamente un número, no tengan dimensiones, simplemente. Luego continuamos haciendo la receta como nos indica, el álgebra, hasta llegar a los grupos correspondientes. Yo hice el detalle simplemente para el pi sub 1, ¿sí? Pero no para el 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí también se los dejo de tarea para que ustedes lo hagan. Luego, con esos grupos, después nos preguntan, a partir de una ecuación, cómo podemos adimensionar. Ese otro tipo de problema, como les comentaba, los ejemplos del Girardelli tienen problemas, tienen ejercicios enfocados a cada una de estas clases de problemas. Uno como el teorema pi, otro como esto de acá, adimensionar ecuaciones. Y bueno, adimensionamos y luego relacionamos. Nos damos cuenta que estos grupos que armamos delante, estos pi mayúscula, se pueden incorporar a la ecuación que queremos adimensionar. Y si estos se pueden incorporar de alguna manera, no tenemos por qué llegar a los mismos grupos que llegaría a otro compañero, por ejemplo, una vez que haga todo esto. Se pueden armar grupos distintos, pero sean cuales sean los grupos que hagan, se van a poder incorporar en esta ecuación. Y va a quedar una ecuación adimensional. Bueno, eso, en definitiva, haciendo estos problemas, tanto el Girardelli como el enunciado del auxiliar que subí, como este problema extra, irán eh, dándose cuenta de estas cosas, de cómo se pueden armar los grupos incluso al ojo, entre comillas, cómo se pueden adimensionar ecuaciones e incorporar estos grupos dimensionales como nuevas variables dentro de otras ecuaciones y que esto se puede aplicar a una serie de tipos de problemas. En este caso estamos abarcando un problema de capa límite que está relacionado además con Navier-Stokes, por lo que les comentaba, están los componentes principales de Navier-Stokes. Y entonces al representar una ecuación complicada de resolver analíticamente por los medios convencionales, entonces incorporamos este nuevo análisis dimensional. Bueno, no me voy a alargar mucho en eso porque les dije que iba a ser una clase corta. Pero eso, pero simplemente el mensaje importante aquí es que comprendan la teoría detrás, ¿no? Y comprendan los conceptos también, no solo el cómo hacer el problema con la receta, porque así no nos complicamos al momento de ver el examen, porque va a ser un problema nuevo donde el enunciado explicará a su manera las cosas, que no necesariamente nos dice ya. Entonces, tome esto otro y haga esto, ¿cierto? Eso a veces tenemos que deducirlo nosotros. Bien, entonces, cerrando un poco ese tema, sin que se me pegue mucho el computador, es primera vez que se me pega de esta forma. Bueno, estábamos con el auxiliar pasada, el problema extra, y ya hablé sobre los puntos clave. Un último punto clave que quiero mencionar
Esto se pegó. Pero hay un punto clave más. em, y voy a ver si es que puedo abrir aquí la pauta del auxiliar, que creo que no la subí, pero se las puedo mostrar aquí rápidamente, que quede grabado. Esta pauta de aquí, que sería la auxiliar, lo que se ve también en el video. Entonces, terminada la receta, también podemos deducir, o más bien sabemos de lleno, que se cumple una relación funcional. La relación funcional es esto de aquí, o esto de acá. Que si yo tengo, por ejemplo, en un problema puedo armar dos grupos adimensionales, entonces estoy diciendo que se cumple una igualdad tal que el primer grupo es una función del otro grupo. Y si tengo varios grupos, entonces cualquier grupo, cualquier pi, es igual a una función respecto al resto de los grupos, pi2, pi3, pi4, etc. O bien, una función de todos estos grupos es igual a cero. Esto nos dice que se pueden cumplir ciertas ecuaciones, ciertas relaciones, como la relación de Blasius que se ve en la auxiliar. A veces puede haber alguna en el problema mismo a la que se quiere llegar, como en este caso, o nosotros llegamos a una propia que nosotros armamos. También, si el problema solamente tiene un grupo dimensional, entonces ese grupo dimensional va a ser igual a una serie de parámetros, por ejemplo, pi1 igual a delta partido en x. Ese va a ser el único grupo del problema. Y hay una relación ahí entre el grupo mismo y las variables involucradas. ¿Ya? Entonces, eso encuentro que es un punto importante que en general a los y las estudiantes les cuesta entender. Y entonces por eso quería hacerle hincapié. Quizás no detenerme en explicarlo extensivamente, porque ustedes pueden estudiarlo por su cuenta y quiero que el video sea cortito. ¿Ya? Entonces, de nuevo, estoy resaltando los puntos que son más importantes a abarcar para el examen. Y uno de ellos es este de aquí, las relaciones funcionales, entenderlas bien bien. Y para eso hagan los problemas que les menciono, que les recomiendo. No puedo creer cómo se pegó este OneNote. Bueno, bueno, ahí quedó. Ya, ¿qué más? Sobre capa límite. Les recomiendo que revisen la clase de capa límite del profe, que está en el material docente. Este de aquí, clases capa límite. Y en este PDF, aparte de leerlo y vean el video de la cátedra donde estuvieron con el profe Williams y les explicó este tema, continúen y pueden ver la auxiliar de Juanma también, donde explica todo lo relacionado a capa límite. Aquí ustedes vengan principalmente a la página 11, donde comienza diciendo solución de capa límite de Prandtl y Blasius. Aquí se enuncian las ecuaciones de Navier-Stokes con sus respectivas simplificaciones de estado estacionario, laminar, flujo laminar y efectos gravitacionales despreciables. Entonces tenemos las ecuaciones aquí expresadas en su forma simplificada. Y para la capa límite delgada tenemos también más consideraciones, tales como que la velocidad vertical
Pensando en una placa plana horizontal, por ejemplo, es mucho menor a la velocidad horizontal, o sea, es principalmente un flujo horizontal, y que las variaciones en el eje vertical son mucho mayores a las variaciones en el eje horizontal. Estas cosas les quedarían mucho más claras si repasan el concepto de capa límite y lo visualizan bien con las imágenes que hay por ahí y los diagramas. Bueno, em, con esas simplificaciones podemos continuar y llegar a unas ecuaciones aún más simplificadas como las de este estilo. Y luego también imagínense cómo serían estas condiciones de borde donde dice que por adherencia el flujo es nulo en I igual cero, es decir, en contacto con la placa. Y que la velocidad U, la horizontal, tiende a ser la velocidad U mayúscula, que es una velocidad media constante del flujo lejos de la placa, y eso lo anuncia aquí, donde I tiende a infinito. Bueno, después pasa un tema súper interesante, que es que se relaciona el análisis dimensional, adimensional, bueno, el análisis dimensional, con la capa límite, de forma que la velocidad horizontal se adimensiona, como les comentaba delante, haciendo grupos adimensionales, pero no necesariamente haciendo la receta del teorema pi, sino determinando este u característico. Entonces, u dividido en u ya me da un grupo adimensional. Luego hago que eso sea una función, la relación funcional, con una función g, que dependa de otro grupo, otra dimensionalización. No sé si existe esa palabra, pero otro grupo adimensional, que en este caso sería la dimensión i dividida por otro largo característico, que sería delta, el espesor de capa límite. Tenemos como un pi1 y un pi2, básicamente, y su relación funcional, la función g. Bueno, luego tenemos esa relación, se puede expresar de tal manera eh, como esta de aquí, ¿ya? Entonces, con esto de acá, podemos enunciar el, el grupo adimensional que les comentaba. Sería I dividido en delta. I dividido en delta sería nu. Aquí le pusieron otro nombre, o eta, perdón. Sí, creo que esto es una eta. Bueno, eh, este grupo, este delta se puede enunciar de esta forma, esta expresión de aquí. Y entonces, este grupo, aquí está el grupo, se enuncia el espesor de capa límite de esta forma. Entonces, el grupo I dividido en delta sería esto de acá. Esto de aquí pasa dividiendo. Pasa a ser de esta forma. Y bueno, ahí tenemos un cambio de variable simplemente. ¿Ya? Una variable adimensional. I dividido en delta. Es un grupo adimensional también, un pi. Grupo porque está el U mayúscula, el nu, el X, el I. Están todos juntos aquí. Ya. Luego, aplica también la función corriente. Esta función corriente, revísenla también, está en la materia de flujo potencial, ¿ya? Pero no es importante que entiendan a cabalidad el flujo potencial, es simplemente que sepan que existe esta función corriente. Eso es lo importante, ¿ya? Y aplicando esta función corriente podemos llegar a nuevas relaciones de las velocidades u y v corta, con una nueva función f. ¿Qué dice sobre la función f? Bueno, dice que es una función desconocida, pero para ustedes que no sea desconocida antes del examen, ¿ya? Eh, entienden que existen estos cambios de variable. Así como la función corriente, podemos decir que es una función desconocida, pero que tiene una cierta forma conocida. Entonces se puede reescribir de esta forma de acá. Es muy parecido a algo que hicieron en el control de Navier-Stokes, me parece, donde intercambiaban una velocidad por un radio, por una función o algo por el estilo. Bueno, continúa aplicando esta nueva función f y llega a unas ecuaciones diferenciales. Y poco más. Entonces,
Para no explayarme más, vean el video que tienen con el profe explicando esto. Si les quedan más dudas, por supuesto pueden preguntar. Pero para que no les queden dudas, agregué este último punto de aquí. Bueno, con todo lo dicho ya abarcamos los puntos clave de capa límite que les dije que era de la página 11 en adelante. Y en adelante me refiero hasta la página 14, porque luego pasa a hablar de análisis dimensional de flujo en un tubo. Así que puntos clave de las páginas 11 a la 14. Y dicho eso, pasamos al último punto, que es muy importante que repasen cálculo diferencial, porque todo lo que les estoy hablando aquí por encima se entendería mucho mejor o no parecería tanto chino si es que ustedes tienen bien repasada la materia de cálculo diferencial. Ustedes entenderán por qué, es casi obvio. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Hay derivadas parciales, hay variables y también hay constantes, como ρ y nu. Por lo tanto, tenemos que tener claro todas esas cosas. Igual como una vez les comenté en un auxiliar donde resolvimos unas cuantas EDOs relacionadas con el gradiente de presión para despejar la presión y sacábamos unas constantes de integración que eran constantes respecto a una variable, pero podía variar respecto a otras, ¿se acuerdan? Entonces, igual como en ese momento yo les recomendé que repasaran cálculo diferencial, ahora se los recomiendo nuevamente. Por la misma razón, porque hay ecuaciones diferenciales y hay muchos cambios de variable y hay derivadas que probablemente ustedes van a tener que desarrollar. Aquí en particular se ve esta derivada de aquí, de f a de eta, que se expresa como un f'. Voy a pasar a una pizarra para dibujar un poco, para hablar más sobre ese punto. A ver, pizarra. Aquí tengo una pizarra. Ya. Y entonces aquí lo que les quiero mostrar es que si ustedes repasan cálculo diferencial, ustedes se van a volver los dueños de estas ecuaciones. Van a poder manipularlas a su antojo. Aquí dice, ¿cómo dibujo aquí? No me deja dibujar. Un segundo. Problemas técnicos. Y aquí puedo dibujar. Aquí sí. Ya. Como les decía, si de f a de eta es un f', estamos diciendo aquí que la variable de la función de f es eta. Espero que se entiendan mis dibujos con mouse. Ya, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que esta función está siendo derivada con respecto a x? Que x sabemos que es una dimensión. ¿Eh? Es sí, una dimensión, claro, una dimensión x. Pasa mucho esto que las funciones están en el espacio y varían con respecto al desplazamiento en una dimensión. Pero la función f depende de eta. Y eta podría depender de x como podría depender de y o de z, por ejemplo, o de otras variables o de otras dimensiones. Entonces aquí, por ejemplo, recuerden que existe la regla de la cadena. Y esta derivada yo la puedo volver a escribir en términos de, por ejemplo, eta, que es la variable de la función, la variable explícita, y luego eso multiplicarlo por la derivada que le corresponde por cambio de variable
a x, que sería eta de x. Y aquí obviamente ustedes saben que me estoy saltando los pasos de cálculo diferencial, llegando a algo del estilo de un producto de dos derivadas. Pero esto proviene del cambio de variable. Ustedes saben eso. Bueno, y entonces si tengo eso, quiere decir que la primera representa al f', la derivada explícita de eta, y la segunda representaría una derivada de eta con respecto a x, sería una especie de un eta punto, ¿no? O eta prima también. Generalmente los físicos utilizan el punto para referirse a derivadas temporales y los prima para referirse a derivadas espaciales. Podríamos referirnos a eta como una derivada espacial, en este caso, como también no. Podríamos dejarlo simplemente expresado como de eta a dx. Aquí no hay una regla absoluta, dogmática. Estas son todas expresiones simplemente que nos ayudan a simplificar esa cantidad de derivadas y cosas que vamos agregando para atrás. Entonces, ustedes háganse los dueños de esa notación que a ustedes les convenga más. Pero por lo general se ocupan así. Y como les decía, eta podría representar una función solo de x, y por lo tanto podríamos pasar a decir que esto es igual a eta prima. Pero también podríamos decir que si eta es una constante, entonces inmediatamente sabemos también que de eta a dx es cero. Y si eso es cero, por lo tanto esto también es cero. Esto sería cero. Y la derivada de f con respecto a x también sería cero. Aquí se puede ver claramente porque f depende de eta, y si eta no depende de x, por lo tanto la derivada es cero. Y también, ¿qué pasa si eta no depende de x, pero sí depende de y? Entonces también la derivada sería cero, ¿cierto? Pero no así, luego, si hacemos de f de respecto a y, eso ya no sería cero. Pero sí, esto de acá sería cero, por el mismo caso de acá abajo. Bueno, ahí me estoy colocando en todas las posibilidades, pero en general, de la forma más generalizada, eh, la derivada representaría esto de acá. Esa clase de cosas, las reglas de la cadena, repásenlas. Y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que esté relacionado con esta materia que les estoy mostrando acá. Multiplicación de funciones también, ¿ya? Y si, y si la función f depende de eta y está multiplicada por eta, y luego todo eso lo derivo, acuérdense de que es la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. También, ¿qué pasa si yo hago la segunda derivada de una función f con respecto a, le voy a poner g, a ver si así es más claro, una función g, que sea función de x también, y luego todo eso derivado, todo esto, ¿cierto? Entonces tengo la derivada con respecto a x de la derivada de f de g respecto a x, y entonces eso sería la derivada de x respecto a la derivada de x de f a dg por dg a dx, eso es un por. Luego eso lo vuelvo a derivar, sería, esto de aquí sería f', f',
Y al de g de x le voy a llamar g', para simplificarlo aún más. Y entonces tendría de f' de x por g' más f' de g' de x. Y siguiendo la misma lógica, entonces aquí de nuevo a un cambio de variable de f' de g por de g de x por g' más f' de g' de x. Y todo eso lo puedo volver a simplificar como un g2'. Y por lo tanto tengo acá un f2'. Y esto de aquí es g', entonces sería f2' por g' al cuadrado más un f' por g2'. Y así sucesivamente, esto ustedes quizás lo tengan como una tabla de propiedades en alguna parte. Yo ya no recuerdo qué propiedades, qué clase de derivada ustedes aprenden en cálculo diferencial, porque lo di hace varios años ya. Pero revísenlo, repasen. No necesariamente esto quizá ayude a llegar a algo del estilo de lo que se ve en la clase. Tampoco es, la idea es que aquí les haga específicamente lo mismo. La idea es que ustedes traten de hacerlo por su cuenta. Y tampoco necesariamente quiere decir que estos mismos pasos les va a ayudar en el examen, pero sí que tener en consideración esta materia y repasarla creo que les puede servir para el examen. Por eso lo hice. Y luego también lo mismo para las condiciones de borde, así como les hablé hace un rato de las condiciones de borde en el estado normal. Si hacemos otro cambio a la de variable a la función f, podemos llegar a nuevas condiciones de borde. Es decir, son las mismas, pero por supuesto ustedes saben el cambio de variable o la incorporación de nuevas funciones te dan como resultado numérico algo diferente. Y eso, espero que haya quedado más o menos claro los tips, la orientación que le traté de dar a los puntos clave para que ustedes estudien para el examen. Ya saben que cualquier duda ustedes pueden preguntar. Aquí no sé si estuve correcto en todos los pasos, esa no es la idea. La idea es que ustedes sepan cuáles son las cosas más relevantes simplemente a repasar, a estudiar y no se estudien absolutamente todo de nuevo, ¿cierto? Bien, ese era el último punto que quería tocar. Esto nunca terminó de cerrarse, no sé qué le pasó, no sé cómo se verá en el video. Espero que se haya visto todo claro, no se haya visto muy pequeño porque mi pantalla es un poco grande. Y nada, recuerden repasar estos pasos, hacer esos pasos y les irá muy bien en el examen. Les deseo mucha suerte y ya estamos hablando por el foro o por el correo. Que estén muy bien. Adiós.